el reparto colonial de África es un hecho muy importante en el siglo XIX porque nos ayuda a comprender la causa principal de la Primera Guerra Mundial, un hecho que estudiaremos en la clase del próximo lunes desde diferentes miradas. Hay dos libros muy interesantes para comprender ese proceso en todo el siglo XIX y también en inicios del siglo XX. Más allá de que es una fuente estadounidense, se abona que se habla del tema, porque igual esto no involucra tanto a Estados Unidos, sino que involucra más a Francia, a Gran Bretaña, entre otros. Entonces, vamos a analizar algunas tesis de este libro para que terminemos con la clase de hoy. Lo primero, que es evidente que hay tres hechos que permean todo el siglo XIX. Por un lado, las dos revoluciones industriales, en las que se dieron desarrollos como la máquina de vapor, como el telar mecánico, la locomotora, y ya una segunda revolución industrial en donde aparecen nuevas tecnologías, como por ejemplo la electricidad, el cine. Aunque mucha gente no lo crea, el cine le pertenece a la segunda revolución industrial, no a la tercera, porque la tercera ya es la robótica, que ya es después de la Segunda Guerra Mundial. O sea que la Revolución Francesa y las dos revoluciones industriales fueron vendidas en el relato oficial como las revoluciones del progreso. Y súmele las que hemos estudiado en las partes previas de la clase de hoy, que son las revoluciones, entre comillas, independentistas. Entonces, aparte de esas revoluciones burguesas, también hay que reconocer que hubo una gran revolución demográfica, en donde claramente se incrementó la población y sobre todo hubo también una revolución migratoria. Y esa revolución migratoria tiene que ver con meterse en África, por ejemplo. Los grandes imperios europeos, sobre todo el británico y el francés, se metieron a saquear a África y hubo dos imperios reducidos que llegaron tardísimo al reparto colonial. Adivinen quiénes. El Imperio Germano, que sabemos que Alemania no está unificada como país, y lo que quedaba del antiguo Imperio Romano, que es lo que se llamó Italia, que tampoco estaba unificada como país. El romanticismo fue el movimiento estético político que más incitó a que se unieran los estados germanos. Recuerden ustedes que estaban los bávaros, los sajones, los prusianos, o sea, eso no era Alemania, era un montón de estados que no están unificados y que apenas empiezan a unificar en el siglo XIX. Italia tampoco existía como país. Estaba que los sicilianos, los genoveses, y se fueron unificando también, gracias a Garibaldi, gracias a la música ópera de Giuseppe Verdi, que eso se estudia en el romanticismo. Entonces, esa demora en la unificación hizo que llegaran muy tarde al reparto colonial de África y que Gran Bretaña y Francia sacaran la gran tajada. Y ya en este mapa, que también lo analizamos la clase pasada, pero que hoy vamos a analizarlo con una lupa diferente, con este mapa se dan cuenta ustedes que aún después de las dos guerras mundiales todavía
África le sigue perteneciendo fundamentalmente a Gran Bretaña y a Francia, y que los italianos no les tocó prácticamente nada, y los germanos tampoco. Entonces, si vemos aquí, por ejemplo, los italianos con color crema, no les tocó nada de acá, pero probablemente ganando las guerras mundiales los italianos se hubieran quedado con todo esto. Entonces se estaban peleando las colonias. Ahora, si miramos otro imperio, el portugués, los que eran dueños de Brasil, en apariencia, porque los verdaderos dueños de Brasil eran también los británicos, porque recuerden que los portugueses sacrificaron las ganancias de la explotación de Brasil para recibir un apoyo militar de los británicos para que los españoles no los fueran a reunificar. Eso fue en la época colonial. En la novela histórica Chica da Silva, que en algún momento la vamos a analizar, se puede notar perfectamente ese proceso, que Brasil termina enriqueciéndose a la corona británica más que al imperio portugués. Entonces miren, los españoles, dueños de aquí para abajo, miren, pero teniendo en cuenta que Estados Unidos le quitó la mitad del territorio a México a mediados del siglo XIX, o sea, más o menos desde aquí hasta aquí, hasta la Patagonia, todo esto le pertenecía al imperio español, salvo Brasil, que le pertenecía al imperio portugués, pero que realmente estaba enriqueciendo a la corona británica. Pero África todavía no se la habían repartido, y en ese reparto de África a Francia le tocó, por ejemplo, Argelia, como lo vimos ahorita en la fuente que les compartí. África occidental francesa, Costa de Oro, África ecuatorial francesa. Pero si ustedes miran, había una potencia que tenía más territorio africano que Francia, que era Gran Bretaña. Entonces, Gran Bretaña era el dueño de Canadá todavía, era el dueño de Nigeria, de Sudán anglo-egipcio, de Somalia, bueno, había una Somalia francesa también, de Kenia, de Tangánica, de Rodesia del norte, de Rodesia del sur, de África del sudoeste, de Bechuanalandia, de Suazilandia, de Basutolandia. Todo eso le pertenecía al imperio británico, lo mismo que Pakistán, lo mismo que India, y bueno, pero acá hay dos regiones bien interesantes y que ustedes se preguntarán por qué tienen otro color. Miren, Etiopía y Somalia, pónganle mucho cuidado a Etiopía y a Somalia. ¿Qué color tienen Etiopía y Somalia? No tienen el color portugués, no tienen el color francés, no tienen el color británico, no tienen el color neerlandés, no tienen el color danés, no tienen el color belga. Pero, ¿qué pasa con Etiopía y con Somalia? Fueron las únicas partes de África que no se pudieron conquistar en el siglo XIX. Entonces, desde ahí ya entran los de la recién unificada Italia a tratar de pelearse eso. Entonces, básicamente, se aprovechan del asesinato de un archiduque para meterse en una pelea por esas colonias. Entonces, si ustedes miran, ¿quiénes eran los inconformes? Los germanos y los italianos. Y recuerden que los germanos no solamente son lo que llamamos ahora Alemania. Recuerden ustedes que estaba el imperio austrohúngaro, que también era un imperio germano, el imperio austrohúngaro. Recuerden ustedes que después de la Primera Guerra Mundial se crean países como Polonia, como Yugoslavia y como Checoslovaquia, que en algún momento también fueron territorios germanos.
Entonces, miren lo grande que era Alemania. Si Alemania es grande en este momento, imagínense lo grande que era antes de las guerras mundiales, cuando no había perdido territorios. Bueno, Alsacia-Lorena han sido territorios que siempre han disputado Francia y Alemania. Lituania, Letonia y Estonia, que fueron países soviéticos, también fueron países que en algún momento, antes de la Primera Guerra Mundial, le pertenecían al Imperio Germano. Entonces, ¿cuál era el proyecto de Hitler? Unificar todo lo que él quería como Imperio Germano, como la Alemania nazi. O sea, Hitler quería unificar a Austria, a Hungría, a Checoslovaquia, a Yugoslavia, a Polonia, a Lituania, Letonia y Estonia. O sea, miren, compárenlo con quién, con Simón Bolívar. O sea, Hitler quería lo mismo que Simón Bolívar. Así como Simón Bolívar quería unificar a Argentina, a Chile, a México y a todos los países andinos, Napoleón también quería lo mismo. Quería someter a Europa al imperio francés. Entonces, por eso invade a España con la excusa de invadir a Portugal. Y ahí es cuando se aprovecha aquí el desorden que genera Napoleón en España para que se dé el primer grito de independencia el 20 de julio de 1810. Entonces, miren, los dictadores tienen un comportamiento muy similar de yo quiero invadir, yo quiero conquistar. Así que no es descabellada una comparación entre Napoleón Bonaparte, Simón Bolívar y Hitler. Son expansionistas, son imperialistas, o entre el actual imperio de Estados Unidos. Y acá, sumada a esa cuestión de las revoluciones burguesas, de la revolución migratoria, del reparto colonial, también hay algo muy importante para comprender la catástrofe de lo que fue esto, y son, por un lado, las crisis económicas, por el otro, cómo la democracia liberal construye un metarrelato en donde se tratan de mostrar como los buenos, y súmele a eso una revolución científico-técnica que también se desató en el siglo XIX, que se llamó el positivismo, en donde se creía que la ciencia iba a progresar ilimitadamente y que ya se iba a eliminar de la humanidad del todo la metafísica y la religión. Y súmele a eso el metarrelato del siglo XVIII, de la Ilustración, de que la humanidad progresaba ilimitadamente al lado de la razón. Y eso murió con las dos guerras mundiales, particularmente con la segunda. Más adelante lo profundizaremos. Pero, ¿qué fue lo que más se cayó de estos metarrelatos del siglo XIX? La idea de que la historia es lineal y que el ser humano cada vez era mejor. Claro, es indudable que hubo un gran progreso técnico, científico, tecnológico. Nadie niega que las 4 revoluciones industriales han traído ese progreso tecnológico. Pero como muy bien lo decía el filósofo argentino Sábato, progreso tecnológico no es lo mismo que progreso social o que progreso moral. Hubo progreso tecnológico, pero no necesariamente progreso moral. Tanto así que después de ese gran progreso tecnológico de las 2 primeras revoluciones industriales, llegamos a las guerras más sangrientas de toda la historia de la humanidad. 80 millones de muertes en guerra. ¿Cuándo se había visto eso? Tecnología usada para destruir, como la bomba atómica, Hiroshima y Nagasaki. Entonces, aquí viene la última tesis que les quiero compartir hoy, que tiene que ver mucho con el supuesto nuevo orden mundial que se crea, que va más allá de una teoría conspirativa. Es un orden mundial en donde hay corporaciones y hay industrias que luchan supuestamente contra una clase obrera oprimida, pero en ese orden mundial hay también una película de los buenos y de los malos. Entonces, ¿quiénes son los buenos?
los imperios que ganan las guerras. El imperio británico, el imperio francés, el imperio gringo. Esos tres son los buenos. ¿Y quiénes son los malos? Los imperios que pierden las guerras. ¿Quiénes son? El imperio austrohúngaro, el imperio turco otomano, el imperio zarista ruso, el imperio germano y lo que queda del imperio romano, el imperio italiano. Y ahí es cuando la historia se vuelve una lucha de egos y de poder. Vamos a contar la historia de ganadores, pero entre los supuestos ganadores hubo un imperio que no nos gusta y que es nuestro enemigo y que solamente lo usamos para derrotar a los nazis, el imperio soviético. Entonces ahí nace la Guerra Fría, de los ganadores de la Segunda Guerra Mundial que no se quieren. Los soviéticos no quieren a los gringos no quieren a los soviéticos. Ahí nace la internet, nace la robótica, como armas también de la tercera revolución industrial y de las guerras frías. Entonces por eso hoy nos hemos devuelto hasta el siglo XIX, porque es que para poder entender las dos guerras mundiales hay que entender el reparto colonial. Para poder entender las guerras civiles en Colombia hay que entender las peleas por la memoria y por la historia entre seguidores de Simón Bolívar y de Francisco de Paula Santander. Hoy hicimos un repaso por el siglo XIX porque es la mejor forma de entender lo que pasó en el siglo XX. Y cuando estudiemos el siglo XXI, estos 22 años y meses que va del 2021, vamos a entender por qué también somos producto de lo que pasó en el siglo XX en términos de desarrollo técnico, científico, en términos de guerras mundiales, de Guerra Fría. Entonces, esa era la reflexión que yo quería dejarles hoy, que así no nos guste la historia, porque la historia es pesada, la historia es aburrida, hay formas también de que nos adueñemos de la historia. Por ejemplo, los que tenemos el apellido López, muchas veces no nos hemos preguntado qué es un apellido judío. Entonces, bueno, ¿qué hubiera pasado con nuestro tatarabuelo, nuestro bisabuelo, nuestro abuelo en manos de Hitler? Hubiera dicho, tiene apellido judío, mátenlo. Entonces hubiesen matado a nuestros abuelos paternos o a nuestras abuelas que también tienen el apellido López. Y por eso algunos justifican el régimen soviético diciendo, no, es que los soviéticos tuvieron que invertir 27 millones de vidas para poder derrotar a los nazis, porque los nazis eran muy poderosos. Por ahí salió un libro muy interesante de un británico, en donde literalmente reconoce que de no ser por los soviéticos hubiera sido muy difícil derrotar a los nazis. O sea, los nazis eran tan poderosos que a Estados Unidos y a Gran Bretaña les hubiera costado mucho vencerlos sin los soviéticos. Pero es que los soviéticos estaban adoctrinados por el socialismo. Pero ese adoctrinamiento les permitió competir de tú a tú 4 años seguidos contra los nazis. Y uno dice, claro, los soviéticos ganaron porque derrotaron a los nazis y llegaron primero a Berlín que los gringos. Pero detrás de esa victoria hubo algo pírrico, como les dije la vez pasada, 27 millones de vidas perdidas. Para mí realmente los soviéticos ganaron, pero a la vez no ganaron. Los gringos ni siquiera perdieron 1 millón de vidas. Y los gringos fueron los más beneficiados de la Segunda Guerra Mundial, más que el Imperio Británico, más que el Imperio Francés. Entonces, por eso siempre hay que escuchar todas las caras de la moneda, porque así es como se construye la historia. No escuchando solamente la historia patria. Imagínense donde uno se quede con la versión de Pablo Victoria. Uno se queda con la idea de que no, es que los españoles eran buenos, esto era una familia, la iglesia católica era muy buena, la monarquía era muy buena, la aristocracia era muy buena, y estos guerrilleros malandros de Simón Bolívar y Santander lo dañaron todo. O sea, ¿qué tal que uno que se quede con esa mirada conservadora y hispanista de Pablo Victoria? Terrible. O ¿qué tal que uno se quede con el otro extremo de William Ospina,
esa tibieza de no, es que era un soñador, era un incomprendido, era un huérfano, era una víctima, liberó 5 naciones, nos salvó del colonialismo, ay no, Simón Bolívar es lo máximo. O sea, yo no le como cuento ni al hispanista Pablo Victoria, ni al bolivariano William Ospina, más allá de que algunos de sus libros me gustan. El libro de la franja amarilla me gusta, la forma de escribir de él me agrada. Es un tipo que fue también discípulo de Estanislao Zuleta, pero yo no puedo estar de acuerdo ni con Gustavo Petro ni con William Ospina en que Simón Bolívar era un libertador, un salvador, un luchador, ni con Hugo Chávez. No, hay que rendirle pleitesía al semidios Simón Bolívar. Vea, les cuento una anécdota para terminar con las conclusiones. El cuentero J. Villaza nos dijo algo muy interesante de su experiencia en Venezuela. O sea que él fue hace pocos años a Venezuela a hacer un espectáculo de narración oral y él siempre anda con sombrero, o casi siempre anda con sombrero, muy tradicional paisa. Entonces, que iban por una calle de Venezuela y lo obligaron, o sea, literalmente lo obligaron a que se levantara el sombrero y le hiciera como una venia a una estatua de Simón Bolívar, porque si no era una humillación al Salvador, al libertador Bolívar. O sea, literalmente le dijeron, oye, respeto con nuestro libertador. Donde el maestro J. Villaza no se alce el sombrero, hasta lo encarcelan en Venezuela por violar la memoria del dictador Bolívar. Entonces miren, el fanatismo por Bolívar aquí no se ve tanto, en Venezuela es peor, y más con el chavismo. Y eso muestra que la historia es un conjunto de manipulaciones. Y es terrible que un tipo con tantos defectos que hoy les hemos demostrado en este rato sea considerado un demócrata, un libertador, un salvador. Y si algo tiene razón Pablo Victoria, Simón Bolívar era más carnicero que los mismos españoles, era más genocida que los mismos españoles. En ese aspecto sí tiene razón Pablo Victoria. Y por último, Antonio Caballero, siendo periodista, sin tener el título que lo acredite como historiador, sin tener el diploma y el acta de grado, le mostró a Pablo Victoria cómo se cuenta la historia sin tanto sesgo. Le mostró a William Ospina cómo se cuenta la historia sin tanta tibieza. Y le mostró al filósofo de Envigado, Fernando González, cómo se cuenta la historia sin fanatismo. Porque sí, muy inteligente Fernando González, muy erudito, pero fanático, ciego de Simón Bolívar. Y uno así admire más a Bolívar o admire más a Santander, uno no puede ser fanático de nada, porque cuando uno se vuelve fanático, uno ya empieza a dejarse corromper el pensamiento, a decir cualquier sandez, a justificar cualquier violación, cualquier genocidio, cualquier masacre, solo porque es mi prócer, porque es mi ídolo. Entonces, yo tengo básicamente 2 conclusiones para dejarles, para que las piensen de aquí al próximo lunes. La primera, ¿hasta cuándo se va a seguir enseñando una historia patria falsificada como la que hemos tenido en escuelas, colegios y universidades? Porque aquí, en la universidad, también se enseña esa historia patria y se muestra a Bolívar como un ídolo, como un libertador, como un héroe, casi como un hombre perfecto. Y la última conclusión, ¿hasta cuándo vamos a seguir diciendo que Colombia es independiente? ¿Independiente de qué? Puede haber algo de independencia, en tanto que, bueno, Petro le dice a los gringos, no señores, el armamento ruso se queda aquí, porque a mí me eligieron para defender la Constitución. Bueno, a lo mejor Iván Duque, Santos Uribe le hubieran entregado el armamento ruso, pero no, yo no quiero patrocinar la guerra en Ucrania, el armamento ruso se queda aquí. Pero, así como Petro es crítico en ese aspecto, Petro no tiene cómo sacar a Colombia de la OTAN, de socio mayor de la OTAN. Petro no tiene cómo rebelarse al Fondo Monetario Internacional, ni al Banco Mundial, ni a la OCDE, ni a la ONU. Petro sigue defendiendo la figura de Simón Bolívar como un ídolo. Petro está equivocado, pero Petro no lo sabe, porque Petro no es historiador, es economista, y como economista está engañado. Petro está engañado porque no conoce la cara oscura de Bolívar.
y en ese aspecto lo entiendo. Y la última, Petro también está engañado con la lectura del conflicto en Ucrania. Tiene una lectura gringa, porque Petro solamente está leyendo la prensa gringa y occidental. Si Petro lee la prensa rusa, se da cuenta que la prensa rusa también miente, pero que en medio de las mentiras también dice algunas verdades sobre la prensa gringa. Entonces, ahí es donde uno dice, si una de las mentes más brillantes, que es el presidente de Colombia, sigue siendo bolivariano y sigue teniendo lecturas occidentales del conflicto en el Donbass, es porque nos falta mucho para llegar a tener un pensamiento crítico de la historia, pero seguimos en ese camino y hay que seguir luchando para que hasta mentes brillantes como Gustavo Petro también tengan otras lecturas y que conozcan la versión de Pablo Victoria, de Sañudo, que es una versión que no hemos estudiado aquí. Sañudo es la típica muestra de la historiografía pastusa, la víctima de Simón Bolívar y la explicación de por qué en Pasto no hay estatuas de Bolívar. Bueno, y si ustedes creen que hay estatuas de Bolívar, pues vayan allá, se toman la selfie y les pongo 5 de 1 en el sistema, así me echen, pero les pongo 5, se los garantizo. Bueno, muchas gracias por haber compartido este rato. Nos vemos el próximo lunes para que ya sí hablemos del siglo XX, porque ya tenemos el presidente del reparto colonial y de las revoluciones burguesas, ya tenemos todos los elementos para analizar las guerras mundiales. Un feliz día y gracias por la atención. Hasta pronto.